Ahí sí, hermano Rodrigo, ¿verdad? Sí, ahí se ve mejor. Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios por su bondad y su misericordia. Saludamos a nuestro hermano Nilfa, sí, ahí dice, Enríquez, amén. Nilfa Enríquez y también nuestro hermano Rodrigo Vázquez, que nos saluda muy temprano en la mañana. Dice que bello, mi pastor José, un abrazo, sus palabras, oraciones y de su esposa esta mañana. Amén. Bien, agradecemos a Dios porque estamos en esta mañana delante de Él, ¿cierto? Para nosotros en este país feriado, ¿verdad? Y que quizás para muchos lugares también, pero damos gracias a Dios porque nos permite que estar delante de su presencia, amén, primeramente orando y luego conversando las escrituras. Dando gracias a Dios por la presencia de mi esposa también junto conmigo en esta hora, con mucho gozo, con mucha alegría. No quiere hablar, no quiere hablar nada. Amén. No quiere hablar nada. Bueno, ella me acompaña ahí tras bambalina, como se dice, amén, pero agradecemos a nuestro Dios. Bien, se acabó todo el jolgorio, ¿cierto?, del término de año, principio de año, el sacar cuentas, ¿verdad? ¿Verdad que mucha gente se vuelve loca con estas fiestas, que al final son momentáneas, amén. Nosotros nos espera una fiesta, una gran fiesta, allá, ¿cierto?, en los cielos primeramente, y esta fiesta va a ser eterna, amén. Amén. Eternamente estaremos con nuestro Dios, ¿verdad? Exaltando y glorificando su nombre. ¿Verdad? Saludamos a todos los que están conectados y los que se van a conectar con el paso del programa, conversando la escritura, una temporada más ya. Creo que llevamos casi 3 años, si no me equivoco. La verdad es que no me gusta a mí marcar las fechas, pero más o menos aproximadamente llevamos como 3 años en el aire con este programa y esperando seguir mucho tiempo más hasta que Dios lo disponga, tratando el único objetivo que tiene este programa Conversando la Escritura es mostrar al Señor Jesucristo, no mostrarme a mí ni a nadie en particular, porque el único que tiene que ser exaltado, glorificado, engrandecido es Dios. Amén. Aparte de él, nadie más. Nosotros solamente somos vasos en sus manos. El día sábado, el último programa, quedamos en el capítulo 9 de Hechos, ¿verdad? Ya vista la conversión de Saulo, ¿verdad? Como Dios llamó a Saulo de Tarso al Evangelio y como Saulo, ¿cierto? En los primeros tiempos de su predicación, trataba de convencer a sus hermanos de que él había sido transformado, de que había sido cambiado. De nuestra manera, él pues, se esforzaba, ¿cierto?, por predicar el Evangelio, de acuerdo a lo que él entendió, ¿cierto?, lo que en ese momento entendió. Dice que predicaba en la sinagoga, pero los del Sanedrín le querían echar mano para matarlo. ¿Mm? Así que Saulo tuvo que escapar, ¿verdad? Fue descolgado por los apóstoles, los hermanos, por un muro. Así que él pudo escapar de Jerusalén, porque todavía no era su tiempo de morir. Le quedaba mucho tiempo todavía. Así que Dios lo salvó de esa manera. Amén. Amén. El verso 26 del capítulo 9 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Ve? Entonces Bernabé y Tomás, fue en Damasco donde lo descolgaron, perdón, me equivoqué. Fue en Damasco, hermanos, donde lo descolgaron. Cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese el discípulo. O sea, se pensó que en un momento Saulo estaba fingiendo ser de parte de la iglesia, ser discípulo del Señor, para que, como infiltrado, ¿cierto? De ahí, ahora de lo interior, poder él tomar prisioneros a los que hablaban en el nombre de Jesús. Pero ciertamente nosotros, de acuerdo a este escrito, sabemos que no es así. Entonces dice Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor
el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesucristo, y disputaban con los griegos, pero estos procuraban matar. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz. Esto creo que la vimos el día sábado, no lo había dejado marcado. Bueno, Pablo aquí fue, hermanos, ahí dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba y se fortalecían por el Espíritu Santo. Después del periodo de la persecución y del llamamiento de Saulo, viene otro periodo a la iglesia que es un periodo de paz, de tranquilidad. Sí. ¿Por qué? Porque tal como lo dije el sábado, se había cumplido un ciclo. El mandamiento era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, con la persecución, la muerte de Esteban y la persecución, los apóstoles llegaron, ¿cierto?, hasta Judea y hasta Samaria. Ya habían cumplido la segunda etapa, la tercera etapa de la predicación del Evangelio, como ya se le había dispuesto para que ellos lo hicieran, y ahora faltaba una cuarta etapa, y aquí es donde el Señor en su sabiduría y en su inteligencia llama a Saulo, un perseguidor de la iglesia, un hombre malo, ¿verdad? En ese tiempo, porque Sí, esto amén. tenemos que concluir que Dios hace como Él quiere, Sí. y la soberanía es de Dios, no de los hombres, amén. Amén. Y llama a este hombre llamado Saulo de Tarso para que se concluya la misión de llegar hasta lo último de la tierra. Por eso que a través del recorrido de este libro, de hecho, vamos a ver desde el capítulo 14, por ahí más o menos, cómo ya Saulo, que ahora es Pablo, va a empezar a recorrer ciudades, ¿verdad? Y lugares donde el Evangelio va a ser predicado. Se van a fundar iglesias, ¿verdad? Y la iglesia judía tiene un punto de menguar prácticamente, y empieza a florecer la iglesia gentil, los llamados, ¿cierto? Así, gentiles o griegos. Y nos vamos a saltar al capítulo 10, habiendo pasado la conversión de Saulo y la sanidad de este hombre llamado Eneas. Amén. Capítulo 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese las características de este hombre. Siendo un hombre gentil, no judío, pero habiendo oído también de las prácticas del judaísmo y de la predicación del Evangelio. Ahí en Cesarea estaba este hombre llamado Cornelio, cerca de donde estaba Pedro. Pedro había llegado a Jope y Cesarea estaba al lado, así que el Evangelio ya había estado siendo predicado. Este hombre, que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, o sea, aproximadamente a la hora 9, las 9 de la mañana, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Preguntó. ¿Mm? Y le dijo, tus oraciones, escuche, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de quién? Delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo.
¿Mm? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Voy a detenerme un poco para dar un detalle. Si usted se fija, en esta experiencia, el ángel no le habló a Cornelio. Amén. Ni tampoco le dijo lo que tenía que hacer, sino que la orden fue que enviara a buscar a Pedro. Y Pedro era el encargado de decirle a él lo que él tenía que hacer. Entonces envía a estos dos siervos más un soldado a buscar a Pedro a Jope. Y mientras ellos iban, Pedro subió a la azotea y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía, escuche bien, descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las cuatro puntas. Era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que había sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hay que poner mucha atención, hermanos, con estos detalles que el escritor Lucas colocó aquí en este escrito, valga la redundancia. Una, Dios le habla a través de un ángel a Cornelio, y a la vez Dios le habla directamente a Pedro, por medio del Espíritu. Amén. Primeramente, fíjese que de 2 maneras. Primero, extiende un lienzo con toda clase de animales. Ahora, ¿por qué? Y le dice primeramente: Pedro, mata y come. ¿Por qué razón? Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que los judíos, en cuanto a la alimentación, no comen toda especie de animal. No, por ejemplo, el cerdo es algo que ellos no comen. Y en este lienzo iban toda especie de animales, aves, cuadrúpedos, de todo. Ellos tienen una alimentación o una dieta alimentaria muy sana en cuanto a eso, porque ellos saben, de acuerdo a lo que Dios le enseñó, con respecto a la alimentación. Como Pedro sintió hambre, ¿verdad? La visión le dice: Pedro, mata y come. Pero ¿qué es lo que responde Pedro? Señor, no una cosa inmunda entraba por mi boca. Judío. Se reservaba ahí, ¿cierto?, de no comer cualquier cosa, sino de obedecer a la ordenanza de Dios o al consejo de Dios en cuanto a los alimentos. Esto es por salud más que nada, no es por norma espiritual. Amén. Y la voz le dijo la segunda vez: escuche bien, lo que Dios limpió, no lo llames
tu común. Dice que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Después Pedro relata de su boca lo que le volvió a decir la voz del cielo. Entonces, da a entender, de acuerdo a la Escritura, que el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio alto, sublime, la sangre que fue derramada, no fue solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, por toda la creación. Amén. Entonces, cuando Pedro aún no entendía esto, ¿cierto? Estos varones llegaron a buscarlo. El Espíritu le dijo, Pedro te buscan abajo, no rehuses ir con ellos. Dice, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, no fue Cornelio. Cornelio solamente sirvió de instrumento lo que Dios estaba haciendo aquí. Dios estaba haciendo algo grande. Ahora viene algo maravilloso para nosotros los gentiles, lo que no somos nacidos en Israel, lo que no somos circuncidados en el prepucio, lo que éramos desechados, ¿no? Aquí empieza una etapa maravillosa para los griegos, los judíos, los gentiles. Amén. Y por eso que este capítulo es trascendental y este capítulo es como la bisagra a lo que continúa, porque después de esto causa un revuelo entre la iglesia judía de por qué los gentiles estaban entrando, ¿cierto?, a la salvación, y además querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran toda la ley de Moisés. Usted sabe que los gentiles con los judíos no se trataban. Había como cierta diferencia, ¿verdad? Israel era el pueblo escogido de Dios y ellos usaban de esa garantía para hacer asesión de personas. O sea, ellos fueron mucho más allá de lo que Dios quiso hacer con ellos. ¿Bien es cierto? Lo dice en el Antiguo Testamento que ellos iban a ser un pueblo de reyes y sacerdotes para que lo miraran más allá a la sociedad. Es lo que hoy día pasa con la iglesia. La iglesia hoy día es luz del mundo. Nosotros tenemos que iluminar a aquellos que están en la oscuridad. Muchas veces algunos se abstienen de predicarle a un drogadicto, de predicarle a un borracho, de hablarle a aquel que está perdido. No, el llamado es ese, ¿no? Y cuando no lo hacemos nos ponemos un poco como los judíos, ¿sabes? Haciendo diferencias entre clase y clase. Entonces, Pedro no entendía la visión. No la entendía hasta que vino el Espíritu Santo sobre los gentiles. Ahí recién Pedro vino a entender. Aquí está Pedro, está anonadado con esta situación, pero como el Espíritu Santo le dijo, no dudes en ir con ellos, porque yo lo he enviado, él obedece, ¿cierto? Y ellos dijeron, Cornelio, centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio para con toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Por qué le dije que pusiera un reparo en esto? Porque aquí vienen 3 gentiles, pero aquí desde la casa de Simón el curtidor salen judíos hacia la casa con él. Ahora, ¿por qué razón? Vamos a ver. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio no estaba solo esperando. Aquí había una gran cantidad de gentiles en la casa de Cornelio, parientes y amigos. Esa casa estaba llena de gente. Se lo dije antes, ahora viene un ciclo muy importante para la iglesia, para nosotros, sobre todo los gentiles. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Esa es la diferencia, por eso que los judíos rechazaban a los gentiles, porque los gentiles que tenemos las ideas griegas, la cultura griega de infinidad de dioses, nosotros adoramos cualquier cosa. A tal punto que la ignorancia que tenía Cornelio aquí le llevó a postrarse ante Pedro. Porque esa es nuestra cultura. La cultura judía nos muestra realmente a Dios. Por eso que Cristo cuando dice la salvación viene de los judíos, es porque ellos tienen la idea clara de un Dios, nada más, de un Dios y del Dios verdadero, independientemente que ellos hayan rechazado a Dios, en cierto modo. Pero si usted ve la historia de Israel, se muestra, hermano, con una idea fija
Por eso que ellos son un pueblo de lucha, de guerra, de batalla. Ellos decaen y se vuelven a parar porque ellos saben, mire, hoy día ellos están esperando al Mesías. Sí, verdad. Y eso, si usted ve la historia de Israel, las persecuciones que tuvo, ¿cierto? El holocausto, ellos siguen adelante porque tienen una idea definida. Mm, Amén. Al igual la iglesia hoy día, por eso que la iglesia no decae y no tiene que decaer, porque nuestra idea es, esperando hoy día, el arrebatamiento. sí. Esa es nuestra meta. Amén. La idea de Amén. Israel hoy día es esperar al Mesías. Esas son las ideas diferentes que hay entre la cultura hebrea y la cultura griega. Por eso que cuando Pablo le predica a los griegos, hermanos amados, les hace ver, porque si bien es cierto, estas dos culturas que han cimentado el mundo entero, ¿verdad? Y a veces se contraponen, son ideas diferentes, pero aquí es donde, hermano, Dios empieza a hacer un trabajo con los gentiles. Amén. Amén. Es con nosotros. Nos empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Sí, amén. Nosotros, digamos, siempre tenemos la pregunta de dónde venimos, por qué estamos aquí, para dónde vamos. Ujú. Y nadie puede responder esa pregunta. No, ¿Mm? solamente. Pero hoy día la Escritura a nosotros nos ha definido Sí, un punto de partida, como dice Salomón, tiempo de nacer, tiempo de morir. sí, amén. Pero no termina ahí. En la muerte no termina todo. Por eso que el salmista en el Salmo 48 dice que Él es Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Sí, Fíjese que el hombre natural, el hombre gentil tiene este dicho, dice, todo tiene solución menos la muerte. Pero la idea de la Escritura dice que aún la muerte tiene solución. sí, amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, Solamente vivirá. vivirá. Gloria al Amén. Señor. Amén. Entonces, cuando Pedro entró, salió a recibirle con Cornelio, postrándose a sus pies y adoró. Mire, mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Amén. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, no pocos, a muchos que se habían reunido. Y les dijo, aquí está. Y vosotros, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Ve? Pedro mata y come. Ellos tenían solamente la idea de comer cierta clase de alimentos. Y por eso que el Señor le muestra todo, cuadrúpedos, aves, animales, ¿cierto? Y Pedro le dice, ni una cosa inmunda entramos a ver. Pero a mí, mire lo que dice aquí. Pero dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ahí entendió Pedro. Sí, Entendió parte de la visión, porque después la entiende completa, escucha. sí. Por lo cual dice, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Cuando él llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Sí, amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, aquí está, aleluya, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis
lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A Amén. este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo, escuche, no a todo el pueblo, no. Jesús no se presentó ni con los fariseos, no a todo el pueblo. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Por eso que en Pentecostés llegaron casi 120. Amén. No llegó todo el pueblo. Si usted se fija, solamente los testigos que había ordenado de antemano. Y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién? A Jesús. Amén. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Volvemos nuevamente al nombre. ¿Ve? Todos recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los que fueron con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor Jesús, que abre la puerta. Amén. Es como dice Apocalipsis. Donde Él abre, nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie abre. Se abrió la puerta a los gentiles y hasta el día de hoy los gentiles siguen entrando a la salvación. Amén. Puede ser que usted, que no es judío, que no nació en Israel, pero que aún no conoce a Dios, la puerta está abierta para entrar a la salvación. Amén. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere Así darle es. al hombre vida eterna. Amén. El objetivo de la muerte y resurrección de Cristo fue para salvar a la criatura, al hombre, al ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pedro llegó a la casa de Cornelio y el Señor Jesucristo bautizó con el Espíritu Santo a esa multitud que había en ese hogar. Y ahí, de ahí para adelante, se abre la puerta y los gentiles hasta el día de hoy hemos entrado en la salvación. Paz de Cristo para ustedes. Mañana seguimos con el capítulo 11, Amén. esperando, hermanos amados, que Dios pueda darle entendimiento con respecto a su palabra y a todo lo que se ha hablado en esta mañana.